placer estar con el profesor Fabio Jurado Valencia en la presentación de dos libros que hacen parte del acervo de la editorial Aula de Humanidades, en donde yo también participé, al menos en uno de ellos. Doy la bienvenida también a las personas que están vinculadas al canal de YouTube de la editorial. Entonces, vamos a entrar en materia. La presentación de los dos libros, o los dos libros que vamos a presentar son Y todo un coro infantil va cantando la lección. Es el primer coro que fue creado por el profesor Fabio Jurado Valencia, el profesor Carlos Lomas. Ahora vamos a hacer la presentación más profundamente. Y el segundo libro es Un ideario pedagógico, el resultado de un proceso de investigación adelantado el año pasado junto con IDEP en el Colegio Abel Rodríguez Céspedes. Entonces vamos a iniciar con el primer libro, Y todo un coro infantil va cantando la lección. Vamos a conocer un poco más sobre los autores. Tenemos aquí al profesor Fabio Jurado Valencia. Nos dicen aquí, maestro y doctor en literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en educación de la Universidad Santiago de Cali, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y coordinador nacional de la Red para la Transformación de la Transformación Docente en Lenguaje, la Red Colombiana, y autor a su vez de varios títulos. Aquí solamente están mencionados los más relevantes: Investigación, Escritura y Educación, Palimpsestos, la literatura en la escuela, la lectura en las escuelas de la periferia, lectura crítica para el pensamiento crítico, y en coautoría de Juguemos a interpretar y Entre números, entre letras, la evaluación. También tenemos al profesor Carlos Lomas como responsable de este bellísimo libro. Nos dicen aquí, catedrático de lengua castellana y literatura en educación secundaria del Instituto número 1 de Gijón, España, y doctor en filología hispánica. Ha sido asesor de formación continua del profesorado de lenguaje y literatura y director de la revista Signos. Yo traje aquí un ejemplar para que conozcamos de qué se trata esta publicación, que es una publicación también en relación con la literatura, la pedagogía, el lenguaje. Y actualmente él es coautor de la revista, él fue director de la revista Signos y es codirector actualmente de la revista Textos. Autor además del espectáculo del deseo en 1996, Cómo enseñar a hacer cosas con las palabras, en 1999, Cómo enseñar a hacer cosas, Érase una vez la escuela, El otoño del patriarcado, El poder de las palabras, Enseñanza del lenguaje, Educación democrática y ética de la comunicación, en 2017 y 2023. Teniendo ya una breve idea de quiénes son los autores de este primer libro, entonces vamos a ubicar el video que el profesor Carlos nos envió para hacerse presente también en esta presentación del libro. Buenas tardes en Colombia, buenas tardes en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Les envío estas breves palabras con motivo de la presentación del libro de título machadiano Y todo un coro infantil va cantando la lección, que se subtitula La poesía en la escuela y la escuela en la poesía, y que escribí hace ya algunos meses con mi colega y amigo colombiano Fabio Jurado Valencia. Como se dice en el prólogo, el objetivo del libro es doble. Por una parte, indagar sobre el sentido ético y estético de la educación poética en las instituciones escolares. Y por otra, indagar sobre la memoria poética de la escuela, es decir, sobre el modo en que los versos de tantos y tantas poetas nos hablan de la vida cotidiana en las aulas. En este sentido, el libro es un ensayo literario en el que se les invita a un itinerario lector en torno a los versos de la poesía que nos hablan de la escuela, en torno a los ecos de la escuela en las voces de la poesía. Y vamos, por tanto Fabio como yo, haciendo un recorrido a cuatro manos de los versos de tantos y tantos poetas de uno y otro lado del Atlántico, casi siempre textos en lengua española, aunque también aparecen debidamente traducidos versos en otras lenguas. Pero al fin y al cabo lo que queremos mostrar de alguna manera es
¿Cuáles son los indicios que describen una posible poética escolar en los versos de la poesía? A menudo la educación ha sido objeto de indagación académica a través de disciplinas como la sociología de la educación, la psicología del aprendizaje, la didáctica general o específica de cada una de las materias o la pedagogía. Pero, en nuestra opinión, la mirada poética sobre la vida escolar nos ofrece otra perspectiva, otro enfoque, otro punto de vista desde el que es posible asomarse a la comprensión, no solo emotiva, sino también racional, de lo que ha sido y es la escuela. Y en ese sentido, detenerse en la lectura y en la glosa, como hacemos Fabio y yo a lo largo de este ensayo literario, de los textos de la poesía que nos hablan de la escuela, puede ofrecernos algunas claves para entender mejor las cosas que hacemos en educación, a la vez que quizá también para entender la educación literaria y en este caso la educación poética de una manera diferente a como se ha entendido convencionalmente. No quiero insistir más en este asunto, simplemente pues invitarles a escuchar al profesor Fabio Jurado, que sin duda leerá algunos de los textos que seleccionamos, los recitará en voz alta y invitarles a la lectura del libro. Un libro editado por la editorial Aula de Humanidades en colaboración con la Universidad Nacional de Colombia, con la Red del Lenguaje y con la editorial Octaedro de Barcelona, que la editó unos meses antes en España. Así que nada más, les envío un caluroso saludo desde la rabia de no poder estar con ustedes. Nada me agradaría más que estar en Colombia otra vez más, disfrutando del afecto y del cariño de la gente de Colombia y especialmente del magisterio colombiano. Es imposible en esta ocasión, espero que en el futuro haya ocasiones de poder vernos en vivo y en directo. Así que mis mejores deseos para la Feria Internacional del Libro de Bogotá y para la presentación de este libro que les invito encarecidamente a leer. Un abrazo desde España. Bueno, ya sabiendo más o menos en qué consiste o de qué manera está estructurado el libro, yo sí quisiera preguntarle inicialmente al profesor Fabio, ¿cómo fue esa experiencia con el profesor Carlos Lomas de escribir este texto, tú desde Bogotá y él desde Gijón, España? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, primero un saludo para quienes nos acompañan, tanto de manera presencial en este salón, como para quienes van a acceder a esta presentación del libro que queda instalada en la plataforma. Tendría que decir que inicialmente el proyecto de este libro buscaba ser una compilación o una antología de poesía sobre la escuela y de la escuela en la poesía. Esta fue la idea inicial, que en un encuentro con Carlos en Gijón, en España, acordamos darle un giro atendiendo a prioridades que veíamos era necesario afrontar, como es el de ayudar a que los maestros y las maestras comprendan cómo la poesía tiene un horizonte formativo muy fuerte que contribuye a formar lectores críticos. La poesía. No se trata aquí de jerarquizar los otros géneros, porque la poesía aparece también en los otros géneros, pero sí reconocer por la experiencia propia en el trabajo con los maestros y las maestras, que ese nivel de abstracción que implica leer poesía contribuye a la cualificación del pensamiento y da las puntadas que se requieren para el pensamiento crítico, analítico, reflexivo. Y aquí vale desde el prejardín, desde el preescolar, la primaria, la secundaria, la media y la universidad. Cómo la poesía, cuando se logra trabajar en las aulas, contribuye, insisto, a la cualificación del modo de pensar sobre el mundo. Y luego entonces nos comprometimos, más o menos hacia el año 2017, de ir dándole cuerpo a un libro que iría introduciendo
encadenamientos entre poemas relacionados con la escuela. Y dentro de la escuela, la figura de la maestra y del maestro, la función de los currículos, el rol de los niños y de los jóvenes, la vida del recreo, de los corredores, la vida también de madres y padres que van a esperar a la puerta del colegio la salida de su hijo o su hija para ir caminando y a medida que se dirigen a la casa ir conversando sobre lo que se trató en la jornada escolar. En este sentido, el libro está destinado sobre todo a jóvenes que están cursando la última etapa de la educación fundamental, que pueden trabajar con este libro, y a los maestros y a las maestras en formación, en las licenciaturas, y quienes están ya ejerciendo en la docencia. Nos parece que allanar aspectos neurálgicos de lo que es el trabajo con la literatura en las aulas era necesario, como por ejemplo, saber distinguir entre una canción y un poema. En la escuela se tiende a confundir la canción creyendo que todo lo que está escrito en versos es poesía, a confundir el folclore, que tiene su valor estético también, pero que no se puede confundir con la poesía como elaboración estética simbólica que exige de una concentración enorme de parte de los lectores y que por supuesto el folclore nutre a la poesía, pero guarda sus fronteras, sus límites. Esto es lo que abordamos en el primer capítulo del libro, en esa perspectiva, insisto, de ayudar a comprender el fenómeno de la poesía. Finalmente, pues este es un libro que muestra en su trayecto el diálogo entre poemas de poetas de distintos lugares del mundo en torno a la escuela. Digamos que es muy divertido, para nosotros lo fue, rastrear poemas que tratan sobre la escuela. Por eso el proyecto tuvo un tiempo extenso, desde 2017 hasta el año anterior, en 2023, que dio a luz este libro en España. La primera edición se publicó por la editorial Octaedro de Barcelona, y luego hubo una edición también en Buenos Aires con la editorial Homo Sapiens, y esta edición es una coedición entre Aula de Humanidades, Octaedro, la Red de Lenguaje y la Universidad Nacional de Colombia. Esto diría pues en relación con lo que es el origen del libro que hoy estamos presentando. Bueno, yo quisiera entonces, para abordar uno de esos poemas que tiene que ver incluso con el título, yo quisiera leerlo inicialmente. Este poema se llama Recuerdo Infantil, de Antonio Machado. Dice: una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de lluvia tras los cristales. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian, monotonía de la lluvia en los cristales. Es una belleza de poema, y ahí me generó primero una pregunta muy puntual. ¿Será que este poema nos está dando un horizonte de lectura del libro? Ya que no hemos leído el prólogo, es decir, ¿cuál es ese horizonte que ustedes proponen a partir de un poema como este, por ejemplo? Sí, el poema de Antonio Machado que se ha leído muestra la entrada de lo que es el libro.
por eso el título del libro. Inicialmente el libro se iba a llamar solamente La poesía en la escuela y la escuela en la poesía. Y Carlos propuso introducir en el título este primer verso del poema de Antonio Machado, que reconstruye muy bien la figura del maestro, ya de esta figura intelectual de quien asume como un reto la vida de formar niños, niñas y jóvenes y mostrarlo en el fondo como un Quijote, porque hay en el fondo de este poema la figura de un Quijote pedagógico, o sea, un Quijote que se ilusiona por lograr aquellos propósitos que le comprometen como profesional de la educación, que son los Quijotes que tenemos en nuestros colegios, en todos los colegios, cuando logran, insisto, construir la identidad profesional de saber tratar a los niños, a las niñas y a los jóvenes en este espacio que llamamos la escuela, que todos llevamos en nuestra memoria. Cada uno de ustedes podría hacer el esfuerzo de exteriorizar y poner por escrito aquello que está guardado en la memoria y que solo la escritura puede despertar. Es la invitación, es lo que queremos con este libro, que a medida que se vaya leyendo, los lectores hagan el ejercicio de tratar de poner a través de la palabra escrita esos pasajes que fueron fundamentales cuando vivieron la escuela, que sin duda son momentos determinantes en nuestras vidas. Y es lo que el libro aporta como horizonte, como tú preguntas, sobre lo que es la escuela y su función social. Bueno, eso diría respecto a tu pregunta. Bueno, uno siempre quiere como leer el libro entero porque este libro es realmente apasionante. Yo elegí como 300 poemas, exagerando obviamente. Y pues teniendo en cuenta esta explicación, quisiera que Fabio nos aclarara un poco uno de esos propósitos que ustedes plantean precisamente pensando en los docentes, ¿no? De cómo es que trabajamos en el aula la poesía y hablando precisamente de la poesía para niños, para jóvenes, para adultos, para todo el mundo. Entonces aquí hay una parte en la página 13 del inciso Teorías y Prácticas de la Educación Poética que me gustaría que nos aclararas un poco. Y dice, existe una instancia que es el encuentro del lector con el texto, que hay que tratar de no perder demasiado. Debe darse la oportunidad de que se produzca ese encuentro, que es el que tenemos los lectores cuando leemos sin que nadie se interponga. ¿Cuál es la propuesta entonces a partir de Sí, es un poco la figura del lector quien en el momento de interpretar lo que lee siente independencia, siente autonomía intelectual, el lector que se desprende del mundo profano para habitar en el mundo que le propone el texto, que es lo que quisiéramos que se viviera en los colegios y en las escuelas, que haya desdoblamientos de los estudiantes, que dejen de ser transitoriamente lo que son para ser lo que un libro de poesía configura o va regulando a medida que avanza la lectura de los versos. Esto es sentir el vuelo a través de la lectura, porque cuando la lectura funciona, los sujetos vuelan a otros estadios, a otros espacios, y en ese vuelo hay una liberación espiritual, una liberación relacionada con la posibilidad de estar solos y de estar con los otros, porque los otros son los que hablan en el poema. Y hay entonces un diálogo interior, como lo invocó Vygotsky, que hace parte de uno de los epígrafes de este libro. Los capítulos se abren con epígrafes y yo creo que a principios del siglo XX uno de los pensadores que tuvo en cuenta la creación en la infancia, lo que es la creación en los niños,
que también lo considerará después Freud, cuando habla del poeta y la fantasía, relacionando al poeta con los niños, porque los poetas son en efecto niños en la medida en que rompen con los prejuicios para liberar el lenguaje y el pensamiento y darle lugar a sus representaciones sobre el mundo. Creo que tiene que ver con lo que acabas de leer. Bueno, yo, además de eso que tú dices, de hacer esa, o de permitir ese vuelo en quien lee y en quien comparte precisamente sobre lo que siente al leer la poesía, yo sí quisiera compartir con ustedes lo que me generó leer el libro desde su título. Todo un coro y todo un coro infantil va cantando la lección. Y lo digo porque yo he estado en los dos escenarios, tanto en el aula haciendo investigación junto al propio Fabio Jurado, como en un coro, porque yo hago parte del coro de la Ópera de Colombia. Y lo que yo encontraba allí fue un diálogo maravilloso y una analogía maravillosa entre lo que uno hace en un ejercicio coral con lo que en efecto se logra en un trabajo con la poesía, ¿no? El hecho de tener un texto que los coristas lo que tenemos es una partitura. En la partitura está igualmente delimitado el ejercicio de identificar el ritmo, la métrica, las figuras retóricas que te permiten a ti entender un poco más lo que estás cantando, que es básicamente lo que se sugiere aquí en el análisis de cada uno de los poemas, porque lo maravilloso de este libro es que tiene una introducción, hay una contextualización y se da al pie de página una información biobibliográfica del autor del poema. Y eso le ayuda precisamente al profesor a establecer esos diálogos y a permitirle a los niños, a los jóvenes y a los adultos volar, ¿no? Y dejar volar su imaginación. Entonces yo quisiera leerles ese poema que a mí me llamó mucho la atención y luego pues tú lees algo que te llame también la atención para aclarar esa perspectiva, ¿no? De este libro, pero permíteme, yo trato de encontrar el texto. Se llama A lápiz. Y entonces me voy a tomar el derecho de leer un poquito esa introducción a la lectura del poema para que entendamos cuál es la perspectiva del libro. Dice, así por ejemplo, el recuerdo del triste lápiz escolar de la infancia de Antonio del Toro, achatado y mordido, sucio y plebeyo, actúa en el siguiente fragmento como detonante de otro recuerdo, el de la bondad de una maestra frágil, fabuladora, rica de letras y cuentos. Entonces dice, al lápiz. El lápiz, un triste lápiz de infancia, achatado y mordido, no uno puntiagudo, recién afilado, sino uno de esos que me prestaban mis amigos, un lápiz al que se le tiene que humedecer la punta para que escriba, hasta al borde, un lápiz que pide sacapuntas, que ya conoce el destino, capaz de suicidarse, puede aún vivir momentos vigorosos y a la naturalidad de una rosa, o ponerle la excentricidad de una granada. La conciencia del tiempo me la dio por primera vez la distancia entre un lápiz orondo de goma militar y otro entrañable, cansado, sucio, plebeyo, cacarizo. Y a ese lápiz minúsculo asocié la vejez y la bondad de la maestra Teresa, frágil, hábil en el desaparecer, fabuladora, rica de letras y de cuentos. Me llamó mucho la atención, no solo porque nos alude al lápiz, que también se utiliza mucho en un coro, pero en un coro si no tienes lápiz no puedes entrar al ensayo, así de simple, porque tú todo el tiempo estás en efecto traduciendo lo que el director nos pide para poder representar lo que está escrito allí. Entonces, yo inmediatamente hice como esa analogía entre lo que puede suceder en una clase con una poesía y lo que sucede en un ensayo de coro, ¿no? Y con el uso del lápiz, que es absolutamente fundamental. Bueno, quería compartir eso. No sé, ¿tú quisieras compartir alguno que te llame la atención? Bueno, señalar igualmente que a medida que va avanzando el libro van apareciendo teóricos que investigaron alrededor de las características de la poesía.
desde León Hebreo, que es un filósofo del siglo XV, el primero quizás que invita a leer desde los ángulos críticos los textos. Roman Jakobson, que es un pensador del formalismo ruso de principios del siglo XX, que luego dio lugar a Mukarovsky en el estructuralismo checo, que dio lugar a la vez al estructuralismo francés, con Roland Barthes, que aparece aquí también mencionado en relación con los análisis que hacemos de los poemas mismos. Creo de gran importancia destacar la presencia de poetas colombianos, que quizás por la cercanía a sus obras, pues ocupan un lugar amplio en este libro. Uno de los poetas que seguramente ustedes recordarán cuando estuvieron en el colegio es José Asunción Silva. Aquí retomamos un fragmento de su poema, el de Silva, en relación con la educación y la escuela. Un poema que inicia con un epígrafe de Gregorio Gutiérrez González, que dice: esos recuerdos con olor de helecho son el idilio de la edad primera. Y ese fragmento de Silva dice: con el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia, retornan a las almas cariñosas, cual bandadas de blancas mariposas, los plácidos recuerdos de la infancia. Caperucita, Barba Azul, pequeños liliputienses, Gulliver gigante que flotáis en las brumas de los sueños, aquí tended las alas que yo con alegría llamaré para haceros compañía, el ratoncito Pérez y a Urdimalas. Edad feliz, seguir con vivos ojos donde la idea brilla, de la maestra la cansada mano sobre los grandes caracteres rojos de la rota cartilla, donde el esbozo de un bosquejo vago, fruto de instantes de infantil despecho, las separadas letras juntas puso bajo la sombra de impasible techo. Infancia, valle ameno, de calma y de frescura bendecida, donde es suave el rayo que abraza el resto de la vida. Cómo es de santa tu inocencia pura, cómo tus breves dichas transitorias, cómo es de dulce en horas de amargura dirigir al pasado la mirada y evocar tus memorias. Esto es un poema clásico, modernista, de José Asunción Silva. Y otro texto que quisiera recordar aquí, de una escritora colombiana que murió recientemente, de 100 años de edad, Maruja Vieira, que dice así el fragmento que tomamos. Recuerdo que mi escuela tuvo un balcón de árboles y un patio, junto al claro viaje de los gorriones. La vida era una mano que me esperaba afuera y una cabeza blanca llena de sueños altos. Era mi padre, íbamos juntos, era el mundo. No había más en las trémulas soledades del alma que su paso ya lento, su voz dulce y antigua y el tiempo azul que araba la tierra de mi infancia. Salíamos de noche, la pequeñita sombra de mi cuerpo de niña junto a su sombra grande. Él hablaba un idioma de recuerdos y ausencias y me enseñaba nombres, banderas y ciudades. Y de otro poeta colombiano, de Rafael Maya, este texto, que dialoga con el anterior. En eso consiste el juego de este libro, de ir amarrando los poemas, de mostrar
cómo la lectura crítica tiene presencia cuando el lector logra asociar un poema con otro. Y por eso es un libro que busca ayudar a trabajar la lectura crítica en las aulas, en el encadenamiento y el diálogo entre los textos de distintas épocas, distintos autores, distintas poéticas, distintos movimientos, pues. Este de Maya dice: ¿cómo recuerdo el patio de la escuela? Era grande, cercado de anchurosos corredores con arcos de piedra. Entre las grietas crecían largas hierbas que en los días de lluvia goteaban sin término, y en los días de sol eran casas flotantes, donde vivía un rico pueblo de mariposas. Largos ratos pasaba yo frente a esos asaltos, pensando en los pacíficos gorriones de mi casa, que a veces visitaban la despensa y temprano cantaban tristemente al borde de las tejas. En el corredor alto había una campana que regularizaba la escolar disciplina. Todavía la escucho, como en sueños, y acudo muy presto a mis cuadernos. La campana me miente, pero por ella vivo 2 minutos de infancia. Y por último, quiero leer un poema que recoge los sentimientos de una maestra que se despide de la escuela, la maestra que se pensiona. Es un poema de Rosela Di Paolo, autora peruana. Nunca más pararme frente a la pizarra, exe femina, con un cucharón para meter en los platos vacíos de sus cabezas el engrudo homérico, la berenjena eglógica, el acento esdrújulo y miserable, ni más tizas de colores, salsas de tomate para abrirles las bocas, ojalá, al entendimiento. Ya no la tarjeta en la tostadora horaria, saltando con su tardanza al rojo vivo, ni exámenes para probar cuánto resisten mis nalgas en el pupitre y cuántas tildes puede gotear un cárdeno Faber-Castell 031. Se acabó la clase, la ilusión de mango, todos al recreo, yo al recreo, pero sin vuelta, al recreo de desclavarme de la pizarra y saltar por la escalera al fin resucitada. Último día, las rejas se levantan y en este valle ameno, nubes, sepan que canto bestias. Bueno. Yo sé que no tenemos tiempo, solo quiero leer rápidamente para darle voz también a los niños, porque aquí le dimos voz a los profesores, a los actores, bueno, y hay un poema que me parece absolutamente maravilloso, que es a lo que nos convoca la poesía, ¿no? Y la literatura en general. Este es un poema que se llama El caballo, de Jairo Aníbal Niño, y va dirigido precisamente a los docentes para que seamos un poco más niños, ¿no? Incluso en el aula de clase. Entonces dice: ¿qué tienes en el bolsillo? Un caballo. No es posible, niña tonta. Tengo un caballo que come hojas de menta y bebe café. Embustera, tienes cero en conducta. Mi caballo es rojo, azul o violeta, es naranja, blanco o verde limón, depende del paso del sol. Posee unos ojos color de melón y una cola larga que termina en flor. Tienes cero en dibujo. Mi caballo me ha dado 1000 alegrías, 80 nubes, un caracol, un mapa, un barco, 3 marineros, 2 mariposas y una ilusión. Tienes cero en aritmética. Qué lástima y qué pena que usted no vea el caballo que yo tengo dentro de mi bolsillo.
y la niña sacó el caballo del bolsillo de su delantal, montó en él y se fue volando. Muy bien, pasamos Es al otro libro. maravilloso. Entonces, después hacemos preguntas. Como tenemos que presentar el otro libro, un ideario pedagógico, entonces yo quería leer una nota de pie de página que nos ayuda a empezar a establecer un nexo con este libro de un ideario pedagógico, porque tiene todo que ver con lo que sucedió en esta experiencia. Entonces, a ver, dice así. Es la nota número 5 de la página 8. Es que esto fue tremendo. Bueno, ahora no lo encuentro. Bueno, en esa nota de página, no, ahorita la encuentro, en esa nota de página nos hablaban sobre el corpus poético. Este libro también tiene la propuesta de construir este corpus poético para poder trabajar la poesía de manera más amplia y estableciendo diálogos, como muy bien Fabio lo acabo de hacer, entre los distintos poemas. Entonces, cuando yo leí, ahorita trato de encontrar la nota de pie de página que no la encontré, cuando yo leía esto, esta postulación de construir estos corpus poéticos, inmediatamente pensé en lo que sucedió en una de las experiencias pedagógicas de uno de los ciclos, después Fabio nos hablará de los ciclos, en donde se habló del encadenamiento de los textos, ¿no? A partir precisamente de una experiencia pedagógica de la lectura de la novela, La Vorágine, si no estoy mal. Y entonces la pregunta que yo te quería hacer es, bueno, ¿cómo se llegó precisamente a establecer ese horizonte de trabajo de encadenamiento de los textos, que es absolutamente fundamental, y qué es lo que nos proponen desde la poesía? Entonces, ¿qué pasó en este proyecto? ¿Qué pasó en este ejercicio de un ideario pedagógico para poder, en efecto, llegar a los resultados de esta investigación? Entonces, tú nos contarás. Bueno, este libro es la condensación de una investigación que fue financiada y respaldada por el IDEF, este organismo institucional distrital que tiene Bogotá y que yo continuamente reitero en las distintas regiones del país, de tener un instituto que piense en los maestros como investigadores e innovadores y los acompañe en esos procesos tan complejos como es el de verse a sí mismo en las prácticas que se ejercen por dentro de los colegios. Si cada capital al menos en el país tuviese un instituto como este, yo creo que avanzaríamos más rápido porque es una manera de reconocer la labor de los docentes en nuestro país como sujetos intelectuales, pensantes, propositivos, que es lo que este libro trata de mostrar. Hay que señalar aquí que se trata de un trabajo de equipo. La investigación estuvo a cargo de 4 personas, como lo es Blanca Bojacá, profesora que fue de la Universidad Distrital y que es la representante legal de la red de lenguaje, que también habría que señalar que por la existencia de la red de lenguaje, el IDEF se interesó para que fuese un grupo de la red de lenguaje la que liderara esta investigación. Igualmente, Ivonet Lozano también fue profesora de la Universidad Distrital y Esther Sofía Gutiérrez. Los 4 tuvimos a cargo la responsabilidad de la coordinación de la investigación. Era una investigación muy exigente y solicitamos apoyos y colaboración de otros colegas, tanto de la red como de universidades de la ciudad que han trajinado durante décadas en la investigación pedagógica y educativa. Digamos, es el caso de la profesora Sonia Álvarez, de Silvia Rey, que está aquí con nosotros,
de Mónica Suárez, que también está aquí en este salón, de Marta Bonilla, Marta Torrado, Álvaro García y Sandra Ramírez. Asimismo, el libro señala los agradecimientos, igualmente la colaboración de Lilian Caicedo, de Gloria García, Cecilia Villabona, Juan Francisco Aguilar y Luis Ayala, los estudiantes de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y estudiantes del Doctorado Interinstitucional de Educación también de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Ya con estos nombres ustedes podrán percibir cómo es una investigación que implicó la presencia continua durante 8 meses en el colegio para vivir por dentro lo que es la realidad cotidiana de un colegio nuevo que fue fundado en homenaje a un maestro que se inició como tal, como normalista, en una escuela de un municipio del Huila, que luego llegó a Bogotá y trabajó como maestro en escuelas del sur de la ciudad, que llegó a ser viceministro de Educación y fue secretario de Educación y subsecretario en Bogotá. Me refiero a Abel Rodríguez Céspedes, que es el nombre que se le dio a este colegio nuevo, cuya fotografía en la portada muestra cómo Bogotá tiene colegios que en su estructura física nada le envidian a colegios privados de estratos 6 y de estrato hasta 10. Y por dentro, los espacios de este colegio son muy amables. Un colegio que fue diseñado con los aditamentos electrónicos que se requiere en la prospección educativa. Todo lo que viene de la educación está de algún modo tocado por los dispositivos electrónicos. Y los colegios que se están construyendo en Bogotá tienen una infraestructura en esa perspectiva, incluso con paneles solares y con espacios en las terrazas que posibilitan desarrollar proyectos en lo que llamamos huertas escolares en las terrazas, que ya se está dando en muchos lugares del mundo, por todo lo que es el deterioro de los suelos por la crisis medioambiental, que es uno de los proyectos que destacamos en este libro, el proyecto sobre la huerta escolar. Asimismo, aquí hacemos el agradecimiento a todos los directivos y al profesorado del Colegio Abel Rodríguez, que nos posibilitó permanecer cada día en los espacios del colegio para hacer investigación-acción. Así está señalado el proyecto, es investigar con ellos y con ellas. Y en efecto lo logramos, si bien hubo muchas interferencias naturales en un colegio donde el profesorado no se conocía, porque era un profesorado nuevo. No es lo mismo hacer investigación-acción cuando ya el profesorado lleva 3, 4, 5, 10 años trabajando juntos. En este caso realmente había unas interferencias para lograr entronizar con lo que es propio de la investigación-acción, pero este libro lo muestra con las voces que se recogen de los maestros y las maestras que hablan en este libro de cómo sí lograron pues entrar en sintonía con lo que es investigar desde dentro de la institución educativa. Damos también agradecimientos a Cecilia Rincón, que fue directora del IDEP en 2022, a Jorge Verdugo, que fue director en 2023, a José Cabrera, que nos acompaña aquí también hoy como interventor que fue del IDEP, a Ingrid Joa Torres, que estuvo a su cargo el apoyo logístico en la relación entre el IDEP y el equipo de investigación,
y a Camilo Rodríguez, que también hizo parte del apoyo logístico. En términos generales, destacaría que este libro muestra lo que hoy gran parte de los países del mundo están promoviendo. Hay una preocupación notoria respecto a lo que la pandemia ha dejado, y es de un lado la preocupación sobre el atosigamiento curricular que los niños, tanto de preescolar como primaria y secundaria y lo que se llama la educación media, tienen que afrontar. 9 áreas curriculares se señalan en los lineamientos curriculares de todas las áreas aparecen con sus lineamientos curriculares, diría mejor. Son 9 áreas que dan lugar aproximadamente entre 12 y 15 asignaturas. En un momento en el cual hay otra escuela muy poderosa, como aquí lo señalamos, como es la escuela virtual. 2 años de pandemia formó a las familias y a sus hijos para comprender que más allá de la escuela hay otros modos de crecer intelectualmente, porque nos obligó el confinamiento. Tenemos elementos para mostrar cómo no es tan cierto que con la pandemia la escuela se cayó y que si fueron 2 años de aislamiento, se requerirá de una década para recuperar lo que se perdió con la pandemia. Yo lo he dicho en varios artículos, es falaz, no es así, porque los resultados de las pruebas saber, que son una señal, un referente, mostró que al contrario, un proceso de declive, de declinación que venía dándose desde 2015 hasta el 2020, se detuvo en el 2021 y en el 2022 estabilizó los resultados de las pruebas. Es decir, que no es tan cierto que la escuela siguió cayendo. Esto hace parte de las reflexiones que se sustentan en lo que pudimos vivir por dentro del Colegio Abel Rodríguez Céspedes con los equipos que se constituyeron para los ciclos. Entonces, digamos que en esencia, este libro muestra 3 dimensiones. Cómo pusimos a prueba con los docentes y los directivos lo que se llama el ideario pedagógico de Abel Rodríguez Céspedes. Y este libro se llama Un ideario pedagógico. Quiere decir que puede haber otros idearios pedagógicos. Este es uno para el mundo, como un referente para identificar cómo sí es posible, con todos los obstáculos que pueden darse, transformar la escuela, lograr cambios profundos. Son 3 dimensiones que aquí se pusieron en juego. De un lado, pensar la escuela a partir de campos de pensamiento y no a partir de áreas y de asignaturas. Ya en Bogotá, en el año 2005, se había hecho el planteamiento para todas las instituciones educativas de la ciudad. Se veía que frente al alto índice de jóvenes, sobre todo, de muchachos en la secundaria, que abandonaban el colegio y que luego los veíamos en las calles vendiendo dulces o vendiendo cualquier cosa, en ese momento hubo una reflexión profunda en Bogotá para buscar estrategias que posibilitaran retener a los estudiantes en los colegios. Y se propone como una estrategia los campos de pensamiento y el enfoque curricular por ciclos, que es la segunda dimensión. Campos de pensamiento, pues, es una manera de condensar los aprendizajes que se prevén en cada etapa de la escolaridad. Entonces tenemos 4 campos de pensamiento que aquí se explican en el libro. El primero es el campo de pensamiento en comunicación, arte y expresión, que da lugar
a los componentes curriculares de lengua castellana y literatura, lengua extranjera, que en este caso es inglés. Este colegio inició en su proyecto como un colegio bilingüe para también acoplarse con el ideario pedagógico de Abel Rodríguez, que siempre señaló por qué los colegios públicos no pueden ser bilingües como lo son ciertos colegios privados. El segundo campo de pensamiento es el campo histórico-social, el tercero es el campo científico-tecnológico y el cuarto es el campo matemático. Esos son los 4 campos de pensamiento que este libro puso a prueba y que sirve de referente para otros maestros y maestras y directivos que ya se sienten en la ciudad del interés por conocer sobre esta investigación que hicimos pues en equipo. Y la tercera dimensión del ideario pedagógico es pensar la educación a partir de proyectos. Digamos, no a partir de contenidos y de temas aislados que se clasifican como una taxonomía que hay que enseñar en cada grado, sino pensar a partir de problemas, de preguntas, de centros de interés que den cuerpo a lo que llamamos la pedagogía por proyectos. Y aquí aparecen desarrollos de proyectos de maestros que acometieron el reto, algunos que ya lo habían trabajado en colegios de donde provenían, y el último capítulo del libro recoge 2 escritos de 2, el primero de un grupo del primer campo de pensamiento y el otro de un maestro que ha venido trabajando alrededor de la fotografía en el ciclo 3. Entonces los ciclos se constituyeron del siguiente modo. El ciclo 1 está constituido por prejardín y jardín, el ciclo básico se llama, ciclo inicial. Ya se había planteado en los documentos de la Secretaría de Educación identificar este ciclo como ciclo inicial, prejardín y jardín, porque es un colegio que tiene los 3 grados de educación preescolar, que ha ido Bogotá poco a poco accediendo a ese derecho fundamental, que va a ser un reto muy grande porque ya está legislado, ya existe el decreto para que todos los colegios públicos tengan prejardín, jardín y transición, que son los 3 grados de la educación preescolar. El ciclo 1 está constituido por transición primero y segundo. Es un ciclo que para nosotros es muy oportuno para lograr que se rompa la frontera entre la educación preescolar y la educación primaria. Pero aquí la clave es que cada ciclo tiene un equipo pedagógico, y ese equipo es el que decide sobre las pedagogías, la evaluación, los componentes curriculares. Cada ciclo a la vez tiene un proyecto de ciclo sobre el cual hay que girar para evitar la dispersión de los aprendizajes previstos para cada ciclo. El ciclo 2 está conformado por los grados tercero y cuarto. El ciclo 3 por los grados quinto, sexto y séptimo, que también, como ocurre con el ciclo 1, busca romper con la pared que separa la primaria de la secundaria. Y entonces el equipo del ciclo trabaja de manera integrada esos 3 grados, quinto, sexto y séptimo. Y hay un aspecto de tipo legal que este libro también lo señala para tenerlo en cuenta en las discusiones que se van a dar luego de que se apruebe la ley estatutaria en educación, y es el miedo y el temor de los maestros que fueron nombrados para secundaria y que tendrían que considerar trabajar también en un grado como quinto de primaria. Ha sido un obstáculo que habrá que afrontar tanto a nivel gremial como a nivel ministerial para que los maestros se piensen más como pertenecientes a ciclos y no a niveles educativos. Aquí se distingue entre el nivel de preescolar, nivel de educación básica, que va de primero a noveno, y el nivel de educación media, que son 2 grados, 10º y 11.
Bueno, esto diría en términos generales para dejar unos minutos para preguntas de ustedes en relación con lo que hemos expuesto de manera muy sucinta de estos dos libros y sobre todo este libro que salió ayer. O sea, este libro está todavía con el calor de la imprenta, que hicimos un esfuerzo tremendo para que estuviera para la feria. Y por eso solo ayer informamos sobre la presentación del libro hoy en la feria, cuyo país invitado es Brasil, que tiene también una voz aquí, porque aquí referenciamos a un pensador brasileño, como lo es Paulo Freire, que es un referente intelectual en lo que atañe a la educación y la pedagogía. Bueno, queremos darle la palabra Sí. al público. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario?